141 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Mael simplemente verificó el estado actual de Rosa, se levantó lentamente y miró a Rosa con una expresión solemne. La cara de Rosa se sonrojó y Mael no pudo evitar sentirse tímido, pero ahora no era el momento de considerar estas cosas. Avanzó lentamente sus pasos, llegó al lado de Rosa y le susurró palabras de consuelo. Está bien, es solo un esguince de tobillo. Las palabras cariñosas hicieron que Rosa se sintiera reconfortada. Estaba a punto de asentir, pero el roce se arrepintió, la sobresaltó. ¿Eh? Mael, con naturalidad, rodeó su cintura con una mano y con la otra enganchó sus esbeltas piernas, abrazándola. En realidad, es como una princesa. Cuando Rosa reaccionó, ya había caído en un fuerte abrazo. Su mirada parecía ocultar su pánico y miró a su alrededor con ansiedad. Pero el bello rostro de Mael estaba justo frente a ella, dejándola atónita por un momento. Nunca antes había observado las mejillas de Mael con tanta atención. Observándola con más atención. Las pestañas de Mael eran particularmente largas y la calidad de su piel era incluso mejor que la de ella, y el rostro de Mael también estaba un poco rojo en este momento. Rosa podía oler la leve fragancia de menta en el cuerpo de Mael, y Mael también podía oler el aroma único de Rosa. Lo siento, le pediré a Kirlia que nos lleve primero. Mael miró a Rosa en sus brazos, sus pestañas desplegando niebla de agua como pequeños abanicos de espadaña, y explicó. Al oír el sonido, Rosa se dio cuenta de que su mirada estaba un poco descontrolada. Inmediatamente él apartó. Tenía las mejillas un poco calientes, y las comisuras de los ojos parecían insoportables, y las lágrimas se le escapaban y colgaban a un lado. Justo cuando Rosa sintió que su pecho latía con fuerza, la familiar sensación de ingravidez volvió a llenar su cuerpo. Ese fue el efecto de la confusión de Kirlia. Bajo su control, las figuras del grupo volaron rápidamente hacia la cima del acantilado. Pero este breve período fue extremadamente incómodo para Mael. Siempre sentí el calor que Rosa exhalaba en su cuello, lo que le provocaba una ligera picazón. Por suerte, Kirlian no tardó en traerlos de vuelta al suelo. Shota los esperaba allí. Esto es... Shota miró a Mael sosteniendo a Rosa y permaneció un rato sin reaccionar. Sin embargo, a Mael no le importó demasiado. En cuanto llegó al acantilado, de inmediato y con cuidado depositó a Rosa en el suelo. Tiene el pie torcido, Shota, pásame la botella de agua mineral. La timidez se disipó rápidamente, y Mael le dijo a Shota con expresión solemne. Al escuchar esto, Shota reaccionó de inmediato y sacó una botella de agua mineral de su mochila de acuerdo con las instrucciones de Mael. Mael sacó silenciosamente la Pokébola de Brione y le pidió que congelara toda el agua de la botella con viento helado. Inmediatamente después, Mael le pidió a Shota que enviara de Grovyle a cortar toda la botella de agua mineral congelada con hoja aguda, por lo que obtuvo un gran trozo de hielo. Mael aplicó silenciosamente el hielo sobre el tobillo ligeramente hinchado de Rosa. Durante un rato, nadie habló. Rosa, al ver la preocupación de Mael, se sintió un poco conmovida y dijo temblorosamente. Lo siento, te he causado problemas otra vez. Su voz era un poco suave y parecía realmente avergonzada. Bueno, ¿por qué no va uno de ustedes a buscar el último sello primero? Sugirió Rosa de repente. No podía soportarlo, porque sus propias razones hicieron que todo el equipo perdiera la victoria. ¿De qué tonterías estás hablando? Pero una voz algo severa la reprendió de inmediato. Sin duda, esta voz vino de Mael. En este momento, ¿cómo seguir preocupándote por este tipo de cosas? Shota también asintió, haciéndose eco de la declaración de Mael. Así es obvio que Rosa es más importante ahora. Evidentemente, sus palabras tenían un tono de reproche, pero Rosa parecía inusualmente feliz, con un tímido rubor en las mejillas. Bueno, ¿puedo hacerlo yo mismo? Es muy vergonzoso. Vamos, quédate ahí si estás herido. Bueno. Así es, la propuesta repetida de Rosa fue rechazada nuevamente por Mael, pero ella se sintió, no mal. Mientras observaba a Mael aplicar silenciosamente hielo en su tobillo, el rubor en el rostro de Rosa no podía desaparecer y no pudo evitar preocuparse por si sus pies olerían mal. Además, una gran área de piel de sus piernas ahora estaba expuesta, lo que hacía que sus mejillas estuvieran un poco calientes, pero el calor en su corazón era aún más caliente. Después de un período de congelación, Mael una vez más rechazó la solicitud de Rosa de caminar por su cuenta.
Rosa cargó silenciosamente sobre su espalda, mientras Shota cargaba las mochilas de las tres personas, siguiendo silenciosamente a Mael. Como era un poco tímida, Rosa enterró toda su mejilla en la espalda de Mael, dejándolo que la llevara hacia adelante. Mael daba cada paso con sumo cuidado. Temía que volviera a ocurrir el mismo accidente que Rosa acababa de sufrir, cayendo en un pozo profundo y provocando que Rosa, herida, volviera a sufrir lesiones. Rosa, que estaba en la espalda de Mael, notó claramente estos pequeños detalles. Por suerte, esta vez Mael y los demás tuvieron suerte. Tras caminar un rato, Shota exclamó que por fin había una señal. Siguiendo las instrucciones de Shota, el grupo salió rápidamente ante bosque brumoso y llegó al punto de referencia, pero ahora probablemente estaban muy por detrás de muchos equipos. Después de entregar a Rosa al médico personal en el punto de sellado, Mael llevó a Shota para continuar con la siguiente orientación. Al anochecer, Mael y Shota finalmente llegaron a la meta y regresaron a la playa donde comenzaron. Muchos equipos ya se habían reunido allí. El profesor Sycamore sonriendo y aplaudió al ver a la gente acercarse, atrayendo de nuevo la atención de todos. Inmediatamente después, el profesor Sycamore anunció los resultados finales de esta carrera de orientación Pokémon. Como era de esperar, el equipo Mudkip de Mael, el equipo Skirtle de Tierno y Ash, y el equipo Froakie no obtuvieron ningún puesto. Sin embargo, incluso si otros equipos anotaron en esta competencia, todavía no afectó la posición de Mael como el primero en el equipo. Después de terminar todo esto, Mael también le contó a Serena y Shauna que estaban jugando bien con Rosa. Tarde en la noche, el grupo del equipo Skirtle y el equipo Froakie llegaron a la residencia de Mael para visitar a Rosa. Finalmente, después de que Mael le puso hielo a Rosa por la fuerza y le cambió la medicina, regresó a su cama y se durmió profundamente sosteniendo a Kyu. Los días pasaron así, y pronto el campamento de entrenamiento Pokémon llegó a su fin, quedando solo una batalla final para determinar la entrada al Salón de la Fama. La brisa marina se mantuvo suave, acariciando cálidamente al grupo de entrenadores en la playa. El profesor Sycamore volvió a reunir a todos los entrenadores esta mañana. Sin que lo supiéramos, el campamento de verano Pokémon ha entrado en su último día y finalmente hemos llegado a la batalla definitiva para decidir la entrada al Salón de la Fama. Las palabras del profesor Sycamore despertaron inmediatamente el interés de todos los entrenadores presentes. Este desafío es una batalla en equipo. Cuando las palabras del profesor Sycamore cayeron, los distintos equipos presentes inmediatamente comenzaron a vitorear, como si hubieran estado esperando ansiosamente el evento de hoy durante mucho tiempo. ¿Batalla en equipo? Ash, algo desconcertado, parecía fuera de lugar entre los muchos entrenadores que lo vitoreaban. Mael, Shota, debemos conseguir puntos esta vez. Dijo Rosa enérgicamente a los dos miembros de su equipo. Después de varios días de medicación y bolsas de hielo de Mael, la disminución había disminuido en gran medida, por lo que pudo participar en la batalla en equipo de hoy. Tenemos que conseguir el primer puesto. Shota también apretó el puño, demostrando su confianza en la próxima competición. No se preocupen, no perderemos. Al ver a la pareja emocionada, su entusiasmo contagió a Mael. El profesor Sycamore, observando a los entrenadores animarlos, comenzó a explicar las reglas de la batalla en equipo. En resumen, fue una batalla en equipo de 3 contra 3 al estilo de eliminación, donde 3 entrenadores ingresarían a la arena simultáneamente, enviando a 3 Pokémon para trabajar juntos y derrotar a los 3 Pokémon del oponente. El ganador final aún recibiría 10 puntos, el segundo lugar 7 puntos y el tercer lugar 3 puntos. El profesor Sycamore también anunció la clasificación actual del equipo. En primer lugar quedó el equipo Mudkip de Mael con 14 puntos. El equipo Froakie de Ash y el equipo Skirtle de Tierno quedaron empatados en el segundo lugar con 13 puntos cada uno. Por debajo de ellos también había algunos equipos con 10 puntos, la diferencia no era muy grande y la decisión final de victoria o derrota dependía de esta batalla por equipos. Esta es la última lección, disfrútenla. Anunció el profesor Sycamore con cierta emoción. Y los entrenadores, que llevaban mucho tiempo animando abajo, ya estaban ansiosos por pelear. La batalla en equipo real se programó después del desayuno, y Mael, junto con Shota y Rosa, compartieron una mesa con Ash, Tierno y su grupo. Todos desayunaron mientras discutían sobre la próxima competencia. Durante un rato, toda la mesa del comedor se llenó de una atmósfera armoniosa y todos estaban entusiasmados con la próxima batalla en equipo. Serena, Clemont, debemos conseguir el primer puesto en la próxima batalla por equipos.
A medida que la discusión se acaloraba, Ash fue el primero en levantarse de su silla y decirles a Serena y Clemont: No, no, la victoria final será nuestra, el equipo Skirtle. Tierno agitó la mano, también con mucha confianza. Exactamente. Somos amigos de la infancia, así que no perderemos contra ti en cuanto a trabajo en equipo. Intervino Shauna, lleno de espíritu de lucha. Al ver a todos tan apasionados, los labios de Mael se curvaron en una leve sonrisa. No quería decir nada duro en ese momento, aunque no creía que fuera a perder. Oh, Mael. Ash pareció haber pensado en algo y de inmediato le habló a Mael, quien estaba desayunando en silencio cerca. Al escuchar a Ash llamarlo, Mael dejó lentamente su comida, levantó la vista y miró a Ash confundido. Si nuestros equipos se enfrentan en la competición, espero poder desafiar a tu Mauile entonces. Ash le había dicho esto a Mael, así que ¿cómo era posible que Mael no entendiera lo que Ash quería decir? Quería retarlo a un duelo en el campo, incluso pidiéndole específicamente pelear con Mauile. Está bien, lo entiendo. Servine, usa tormenta de hojas. En el campo de batalla, Rosa comandó a Servine. Al oír la orden, Servine se impulsó con los pies y saltó alto en el aire. Entonces, Servine giró su cuerpo ligeramente en el aire y se formaron hojas a su alrededor mientras giraba. Inmediatamente después del movimiento de Servine, una tormenta de hojas se dirigió hacia el cercano Furthrow. Vagón, usa aliento de dragón. Shota también ordenó a sus Pokémon. Vagón escuchó la orden y abrió ligeramente la boca, formándose en su interior una poderosa energía de tipo dragón. En un instante, se lanzó hacia el Fletchling cercano. Esquiva rápido. X2. Al ver los dos ataques a punto de golpear a sus Pokémon, los dos Pokémon el entrenador gritó inmediatamente. Al mismo tiempo, los dos Pokémon esquivaron simultáneamente, moviéndose hacia el lado de su otro compañero de equipo, Manectric. Y justo cuando los dos respiran profundamente, habiendo evitado los ataques, de repente surgió el peligro. Columnas de agua a alta presión surgieron del suelo y envolvieron instantáneamente a los tres Pokémon que estaban agrupados juntos. Los tres Pokémon claramente no habían reaccionado a la situación. Para cuando recobraron el sentido, las imponentes columnas de agua ya los habían atrapado a todos en una jaula. Después de eso, una poderosa oleada de energía de tipo agua surgió del suelo debajo de ellos y, en un instante, hizo estallar por completo a los tres Pokémon. Cuando la fuerza se disipó, los tres Pokémon cayeron pesadamente al suelo, con sus ojos marcados con círculos visibles. Furthrow, Manectric y Fletchling no pueden luchar, así que el primer equipo en avanzar a la final es el equipo Mudkip. El profesor Sycamore actuó como árbitro en ese momento, anunciando los resultados del encuentro. Genial. Ganamos. Dijo Shota emocionado. Sí, sí, somos los primeros en avanzar a la final. Rosa también estaba visiblemente emocionada, y luego su mirada se dirigió al ancla de su equipo. Mael también sonreía. Aunque aplastar a oponentes más débiles no era su intención original, disfrutar de la victoria con otros entrenadores era una experiencia excepcional. Por supuesto que no perderemos, dijo Mael con calma, y luego dio un paso adelante para celebrar esta victoria no tan difícil con Shota y Rosa. Tras un día de combates, el trabajo en equipo entre Mael y sus compañeros fue mejorando cada vez más. En las batallas de hoy, todos enviaron más de un Pokémon. Mael lució a todos sus Pokémon, excepto a Mauile, y sin duda, todas fueron victorias contundentes. Mael, con 3 medallas, fue sin duda el más fuerte ante grupo de entrenadores. Es increíble, son realmente increíbles. Al ver el resultado, Ash también se acercó a felicitarlos. Detrás de Ash estaban Serena y su grupo, y no solo ellos, Tierno y su grupo también se acercaron a felicitarlos. El equipo al que Mael y sus compañeros se enfrentarían en la final se decidiría entre el equipo de Ash y el equipo de Tierno. Mael, espera, te derrotaré en la final. Ash apretó el puño, lleno de confianza. No perderé. Mael se sintió levemente, luego saludó a Ash y su grupo, llevando a Rosa y Shota al centro Pokémon para el tratamiento de sus Pokémon. Después de confiarle a Brione a la enfermera Joy, Mael y sus compañeros abandonaron el centro Pokémon. En una hora, el equipo de Ash se enfrentaría al de Tierno. Si la trama seguía su curso normal, el equipo de Ash debería ganar, pero con su intervención, ¿quién sabía qué pasaría en el próximo partido? Mael, ¿quién cree que ganará? Preguntó Rosa con cierta confusión, al ver la leve sonrisa en el rostro de Mael. Deberían ser Ash y sus amigos, ¿verdad? Dijo Mael con indiferencia mientras caminaba lentamente hacia la playa, pero enseguida notó algo inusual. Digo, ustedes pocos.
El trío de chefs, empujando un carrito, detuvo a Tierno y su grupo que se dirigieron al centro Pokémon. Son los chefs. Al ver quiénes eran, Tierno y su grupo también se detuvieron. Felicidades por llegar a las semifinales. El chef de pelo azul felicitó a Tierno y a su grupo. Muchas gracias. Dijo Shauna un poco tímidamente, sosteniendo a Bulbasaur. Todo esto es gracias a la deliciosa comida que cocinan a diario, elogió Doropa, sosteniendo a Charmander en sus brazos. Gracias por el cumplido. Esto conmovió de inmediato al chef de cabello azul. De hecho, también tenemos pruebas del rescate de Pokémon. Podemos curarlos. La enfermera Joy está ocupada con los Pokémon del equipo Mudkip y no tiene tiempo libre, miau, dijo el chef más bajo con una sonrisa. Naturalmente, Tierno y su grupo no tuvieron objeciones y, con mucha naturalidad, entregaron sus Pokémon al trío de chefs que estaba frente a ellos. Esto hizo inmediatamente que el trío de chefs se llenara de alegría. Te los devolveremos luego en el centro Pokémon, miau. Sin decir más que eso, el trío de chefs empujó de inmediato el carrito con los 3 Pokémon y se alejó. La exitosa finalización de la operación dejó a los 3 chefs un tanto encantados, y por un momento, ni siquiera se dio cuenta de que estaban allí, solo caminando en el mismo lugar. Oigan, ¿qué están haciendo? Una voz fría hizo que los 3 chefs, demasiado emocionados, volvieran en sí. En ese momento, estaban flotando en el aire, afectados por confusión, y el instigador de todo esto fue naturalmente Kirlia, a quien Mael sostenía en sus brazos. Mael, ¿qué pasa? Shota y Rosa corrieron rápidamente, mirando la escena frente a ellos, momentáneamente desconcertados. Por un lado, estaban los excelentes chefs que les habían preparado la comida con tanto esmero durante los últimos días, y por el otro, sus compañeros con los que habían pasado varios días. ¿Cómo habían llegado a esta situación de arrepentimiento? Disculpe, ¿pasa algo? Al ver que la estaban controlando, Jessie reprimió su ira y habló lentamente. Dejen de fingir, su disfraz es completamente inútil contra mí, equipo Rockets. La boca de Mael se curvó en un arco mientras hablaba lentamente. Esta situación arrepentida atrajo naturalmente a Ash y a su grupo, quienes acababan de salir del centro Pokémon. Tierno y su grupo quedaron momentáneamente confundidos por la situación. Eres realmente molesto, mocoso. Jessie estaba algo exasperado y se resistió a la confusión, quitándose el gorro de chef. Equipo Rockets. Fue solo entonces que Ash reconoció que las personas frente a él eran de hecho miembros del equipo Rockets, quienes los habían estado siguiendo todo el tiempo. ¿Qué es eso? Tierno quedó momentáneamente confundido. Sin embargo, Mael no les dio mucho tiempo para explicarse. Al ver que los reconocían, en cuanto el equipo Rocket empezó a recitar sus líneas, Kirlia usó confusión para despedirlos. Inmediatamente, el trío se convirtió en meteoritos en el cielo, desapareciendo gradualmente en el firmamento ilimitado. Ash también aprovechó esta oportunidad para explicarles a todos qué tipo de personas eran los del Team Rockets. Esto hizo que Tierno y su grupo lo comprendieran de inmediato. Rápidamente recuperaron a sus Pokémon y agradecieron a Mael. Mael simplemente agitó la mano. No sabía si se debía al poder divino del mundo, pero un truco tan obvio pasó desapercibido para todos. Mael naturalmente vio sus pequeños trucos de un vistazo, pero por consideración a que preparaban comida deliciosa todos los días, Mael no los expuso. El tiempo pasó rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos llegó el momento de la batalla entre el equipo de Ash y el equipo de Tierno. Mael, Rosa y Shota se sentaron entre el público y observaron la batalla en silencio. Hay que decir que el curso de este partido no fue diferente al del anime, desarrollándose de manera excepcionalmente maravillosa, pero el ganador final fue Ash y sus amigos. Después de un breve descanso, pronto llegó el momento de la tan esperada final del campamento de verano Pokémon. Quizás por ser la final, este partido pareció excepcionalmente profesional. Un solo partido movilizó a todo el personal del laboratorio de investigación del profesor Sycamore para arbitrar. En realidad, solo había 3 personas en total. Que comience la batalla. Con la orden del profesor Sycamore, el combate comenzó oficialmente. Sal, Servine. Sal, Grovyle. Ven, Fennekin. Chespin, te elijo a ti. Pikachu, te elijo a ti. Ve, Mauile. Todos revelaron sus Pokémon rivales. Quizás fue porque Ash le había hecho una declaración contundente a Mael antes del encuentro. Este partido se sintió más como una batalla en solitario en comparación con las batallas en equipo anteriores, donde cada uno eligió un oponente adecuado. Shota contra Clemont, Rosa contra Serena, Ash contra Mael.
todos abandonando tácitamente el centro de la arena hacia Mael y Ash. Mael, prepárate para presenciarlo. Pikachu y yo no perderemos. Aunque Ash no comprendía de toda la situación, estaba emocionada por la batalla que se avecinaba. Yo también. La boca de Mael se curvó en un arco, luego levantó lentamente la mano izquierda, donde yacía una megapiedra brillante. El profesor Sycamore acababa de devolvérsela. Contra Ash, Mael naturalmente tuvo que darlo todo. Temía que Pikachu recibió un aumento de arrepentimiento de poder. Mauile, vamos. Gritó Mael a Mauile en la arena. El poder de ataque de Pikachu, Fennekinich Spin, disminuyó en un nivel. Al escuchar el llamado de Mael, Mauile se dirigió a Mael con una mirada tranquilizadora. Responde a mi corazón, Mauile, mega evoluciona. Mientras la punta del dedo de Mael tocaba la mega piedra en su muñeca. La megapiedra y Elite se estallaron simultáneamente con una luz deslumbrante. Al conectar las luces como si fuera una combinación genética, tras un destello de luz sagrada blanca y pura, Mega Mauile apareció en el centro de la arena de batalla. Con la aparición de Mega Mauile, el lugar inmediatamente estalló en vítores como un tsunami, ya que muchas personas presentes estaban presenciando la mega evolución por primera vez. Mientras tanto, el profesor Sycamore tomó su cuaderno y observó en silencio a Mega Mauile, con la esperanza de reunir más datos de esta batalla. Shota y Rosa, aunque sorprendidos, rápidamente volvieron a centrar su atención en la batalla que tenían ante sí. Vamos, Pikachu. Este es el Mega Mauile de Mael. Al ver al formidable oponente, el espíritu de lucha de Ash y Pikachu prácticamente se desbordó. Pikachu, rayo. Ash fue el primero en ordenarle a Pikachu. Un rayo violento, extraído del cuerpo de Pikachu mientras se golpeaba las mejillas, surgió con un trueno rugiente y golpeó a Mauile, que estaba no muy lejos. La mirada de Mauile era fría e indiferente mientras observaba el rayo dirigiéndose hacia ella. No dejaba de reaccionar, estaba esperando la orden de su entrenador. Mauile, puñetazo. Ordenó con calma Mael. Cuando cayó esta orden, el pequeño cuerpo de Mauile pareció desvanecerse en el aire, lo que provocó instantáneamente que las pupilas de Ash y Pikachu se ensancharan levemente. En un instante, la figura de Mauile apareció de repente junto a Pikachu, luego el poder infundido con energía oscura y maliciosa se reunió en el puño derecho de Mauile. Antes de que Pikachu pudiera reaccionar, todo su cuerpo salió volando por este golpe bajo. Pero con excelentes instintos de batalla, Pikachu rápidamente ajustó su postura en el aire y aterrizó firmemente en el suelo. Mauile, puño de hielo. Mael aprovechó su ventaja y le ordenó a Mauile. Al escuchar la orden, Mauile dio un pisotón y todo su cuerpo salió disparado varios metros hacia adelante. Corrió mientras condensaba una escarcha helada en su puño derecho. Pikachu, cola de hierro. Una gota de sudor frío corrió por el frente de Ash mientras inmediatamente le ordenaba a Pikachu. Al instante, la cola algo suave de Pikachu se solidificó con una energía rígida de color blanco plateado, volviéndose increíblemente dura. Cuando Mauile se acercó a Pikachu, agitó su puño derecho y Pikachu giró ligeramente su cuerpo. Su cola de hierro, como una espada ancha, chocó con el puño de hielo de Mauile. Inmediatamente, aterradoras fluctuaciones de energía se propagaron lentamente hacia afuera desde el punto de contacto. Las inmensas fluctuaciones de energía contaron a todos los presentes la naturaleza extraordinaria de esta batalla. Mientras ambos Pokémon ejercían todo su poder, ambos usaron el retroceso para crear distancia entre sí. Es increíble, Pikachu. Gritó Ash emocionado a Pikachu en el campo, con un tono como si él mismo hubiera vivido la batalla. Pikachu. Pikachu rugió en respuesta a Ash, con llamas de espíritu de lucha ardiendo en sus ojos y relámpagos aún crepitando en sus mejillas. ¿Es este el poder total de Mael y Ash? Exclamó tierno desde un costado. Ese único choque de energía mostró lo excelentemente entrenados que habían sido ambos Pokémon. Honestamente sentí que su Squirtle aún no podía alcanzar ese nivel. Maui le miró fijamente a Pikachu no muy lejos. El poder de ese ataque de cola de hierro había despertado su interés. Pikachu, ataque rápido. De repente, todo el cuerpo de Pikachu se detuvo y una luz blanca de tipo normal se reunió sobre él, luego todo su cuerpo se disparó hacia adelante, atacando a Mauile con una velocidad indescriptible. Espera a que venga y luego usa colmillo de fuego. Dijo rápidamente Mael, también sorprendido por el arrepentido aumento de velocidad de Pikachu. La velocidad actual de Pikachu era incluso comparable, si no superior, a la del anterior Mega Lucario, pero a los ojos del Mega Mauile Mega evolucionado, todavía era alcanzable.
Justo cuando el cuerpo de Pikachu estaba a punto de chocar con Mauile, Mauile giró ligeramente su cuerpo, casi rozando el ataque rápido de Pikachu para esquivarlo. Al mismo tiempo, las grandes fauces de su cabeza se levantaron de repente, agarrando al Pikachu que se movía rápidamente. Entonces, llamas abrasadoras brotaron de sus fauces, envolviendo instantáneamente todo el cuerpo de Pikachu. ¡Pikachu! Ash inmediatamente gritó ansiosamente a Pikachu. En ese momento, Pikachu estaba cubierto de llamas de la cabeza a los pies, apareciendo como una bola de fuego ardiente desde la distancia. Pero de repente, ocurrió un cambio inesperado. Todo el cuerpo de Mauile se detuvo abruptamente, y con su pausa, Pikachu también se liberó de las fauces de Mauile. En ese momento, una corriente amarilla recorrió todo el cuerpo de Mauile. Sin duda, había caído en un estado paralizado, y el culpable era la habilidad de Pikachu. Estática. El arrepentido cambio de escena hizo que Mael apretara los dientes. 666, ya ni siquiera accionaba. Se activó la estática. Mael recordaba vagamente que la probabilidad de victoria de Pikachu con la estática era del 100%. En el campo de batalla, Mauile de repente enderezó su cuerpo. Se sintió algo tensa, aunque no era la primera vez que experimentaba parálisis. Pero esta vez, la corriente eléctrica de la parálisis parecía no solo afectar sus movimientos físicos sino también drenar invisiblemente su resistencia. Bien, Pikachu. Aprovecha esta oportunidad. Rayo. Ash estaba encantado y rápidamente llamó a Pikachu. Naturalmente, Pikachu no perdería esta oportunidad única en la vida y un poderoso rayo volvió a caer sobre Mauile. Mauile, puñetazo. Una gota de sudor frío corrió por el frente de Mael mientras le ordenaba a Mauile. Casi el mismo guión. La figura de Mauile se detuvo, desapareciendo de la vista de todos. Cuando reapareció, ya estaba al lado de Pikachu. Cuando su puño derecho, imbuido de energía oscura y maliciosa, estaba a punto de golpear a Pikachu, una corriente eléctrica pasó a atravesar el cuerpo de Mauile. Y fue esa vacilación momentánea la que le dio tiempo a Pikachu para reaccionar. Pikachu, cola de hierro. Ordenó Ash inmediatamente. Cuando Mauile se recuperó de la parálisis y su puño derecho estaba a punto de golpear a Pikachu, Pikachu giró ligeramente su cuerpo. Giró todo su cuerpo de arriba a abajo y luego, como si fuera una espada sagrada, su cola de hierro golpeó fuertemente la cabeza de Mauile. El poderoso impacto lanzó inmediatamente a Mauile al suelo, y Pikachu también aprovechó el retroceso para distanciarse de Mauile. Mauile. Mael inmediatamente gritó ansiosamente a Mauile. Al mismo tiempo, no pudo evitar quejarse en su corazón. ¿Es mi suerte tan mala o es el mecanismo del juego? ¿Qué clase de buena persona tiene la estática activada cada vez en un momento crítico? Cuando el humo se disipó, Mauile se incorporó lentamente del suelo y otra corriente eléctrica destelló, provocando que su cuerpo hormigueara. La expresión de Mauile se volvió feroz, pero ella todavía se mantuvo firme con su orgullo en el campo de batalla. Mael, es hora de decidir el ganador. Pikachu, cola de hierro. Ash le ordenó a Pikachu. Mael naturalmente sabía que estar en estado estático era desventajoso para él, por lo que tuvo que terminar la batalla rápidamente. Mauile, cabeza de hierro. El cuerpo de Pikachu se puso rígido de repente, y su suave cola se cubrió al instante con energía de tipo acero de color blanco plateado. Acto seguido, su cuerpo se destelló y, con una velocidad increíble, atacó al Mauile que se encontraba cerca. De igual manera, Mauile condensó energía blanca pura de tipo acero en las dos grandes bocas de su cabeza. Dio un pisotón y atacó a Pikachu. Por un momento, solo se escuchó un fuerte sonido de colisión metálica cuando la cabeza de hierro de Mauile y la cola de hierro de Pikachu chocaron. Por un tiempo, ambos usaron todas sus fuerzas. En su mundo, no quedaba nada más que el oponente al que debían derrotar. Pikachu, déjales ver todo tu poder. Ash inmediatamente le gritó a Pikachu en la arena. Aunque solo era un comandante, su sangre hervía como si él mismo estuviera luchando en la arena. De alguna manera, al escuchar el grito de Ash, los dos Pokémon, que estaban en un punto muerto, de repente vieron a Pikachu comenzando a ganar la ventaja. Mauile, colmillo de fuego. Una gota de sudor frío resbaló por la frente de Mael. Él también estaba atónito ante la escena. 666, ya ni siquiera fingen. El rostro de Mauile instantáneamente se volvió feroz, y sus ojos carmesí miraron fijamente a Pikachu, que estaba chocando con su movimiento. Al mismo tiempo, la otra boca grande en su cabeza de repente se abrió de par en par y mordió directamente el cuerpo de Pikachu. Fue casi el mismo guión que antes.
Llamas abrasadoras brotaron de la boca de Mauile y se extendieron lentamente por el cuerpo de Pikachu. Pikachu, usa rayo así como así. Ash hizo lo mismo. Su expresión se tensó y rápidamente le ordenó a Pikachu. Originalmente, debido a que Pikachu estaba envuelto por colmillo de fuego, la energía de tipo acero en su cola fue disminuyendo gradualmente. Pero ocurrió un cambio arrepentido. El cuerpo de Mauile se detuvo de arrepentido y una corriente eléctrica amarilla recorrió su cuerpo. Era un disparo estático. En un instante, la energía de tipo acero condensada en la gran boca de Mauile retrocedió repentinamente y un aura se estalló desde el cuerpo de Mauile. Su rostro se volvió feroz y sus ojos carmesí eran como antorchas. Esa era su apariencia completamente excitada. Pero finalmente fue afectado por Static, lo que permitió que Pikachu aprovechara la oportunidad. Después de eso, un poderoso rayo salió disparado del cuerpo de Pikachu, envolviéndolo instantáneamente. La energía de tipo fuego de colmillo de fuego y la corriente eléctrica de rayos se entrelazaron violentamente. Una poderosa onda de choque se expandió gradualmente con los dos como centro, y una gran nube de humo se formó inmediatamente en la arena. Por un instante, todos los espectadores contuvieron la respiración. La arena también estaba envuelta en niebla, pero solo las ardientes llamas rojas y las potentes corrientes eléctricas amarillas se entrelazaban, formando un vórtice. No se sabía cuánto tiempo había pasado. Solo que los espectadores que presenciaron esta batalla parecían haber olvidado respirar. Solo entonces la niebla negra y la energía que giraba en la arena retrocedieron lentamente. En el centro de la arena, Mauile había regresado de su forma mega evolucionada y yacía pacíficamente en el suelo. Su oponente, Pikachu, también estaba en el mismo estado, con círculos prominentes en sus ojos. Mauile y Pikachu, ambos están incapacitados para luchar. Después de un rato, el profesor Sycamore finalmente anunció el resultado de la batalla. No podía hacer nada. La batalla en ese momento era demasiado emocionante. Su intención original de recopilar datos se desvaneció, y estaba completamente absorto en la batalla. Pikachu. Ash inmediatamente corrió ansioso al escenario de batalla y tomó a Pikachu en sus brazos. Aparentemente sintiendo las palabras familiares, Pikachu abrió los ojos con cierta dificultad y se encontró con la expresión preocupada de Ash. Pikachu PF aunque su cuerpo estaba cubierto de heridas, Pikachu parecía especialmente feliz. En serio, Pikachu, eres demasiado fuerte. Aunque Ash no logró una victoria completa al final, quedó impresionado por esta batalla. Por otro lado, Mael también caminó hacia el escenario de batalla y silenciosamente reconoció a Mauile que había perdido su capacidad para luchar. Mauile también abrió los ojos en ese momento, pero sus ojos revelaban una fuerte sensación de desgana. Lo hiciste genial. La próxima vez, trabajaremos juntos duro. Mael simplemente miró a Mauile en sus brazos con ojos tiernos, acariciando suavemente su cuerpo herido con una mano. Por supuesto, podía ver la reticencia de Mauile. Después de todo, si no hubiera estado paralizada, estaba seguro de que Mauile no habría empatado con Pikachu. Sin embargo, todas las incógnitas en el campo de batalla también son parte de la competencia. Un empate es un empate. Mauile estaba claramente un poco distraída. Lo que normalmente la haría tímida, ahora lo ignoraba. Su mente no dejaba de repasar los detalles de la reciente batalla. Al mismo tiempo, los otros dos campos de batalla también habían decidido sus ganadores. Shota perdió contra Clemont y Rosa derrotó a Serena. Finalmente, en el duelo entre Rosa y Clemont, el menos herido Servine salió victorioso. Un campeón ha sido coronado. El ganador es el equipo Mudkip. El profesor Sycamore, al ver el resultado decidido, anunció el resultado de inmediato. Cuando terminó de hablar, la escena estalló inmediatamente en un estruendoso aplauso. Tras presenciar esta batalla, ninguno de ellos tuvo objeciones a este campeón. Después de todo, la fuerza que demostraron fue sin duda la mayor de todos los equipos esta vez. Después de lidiar brevemente con los elogios del personal presente, Mael y su grupo, junto con Ash y su grupo, llegaron al centro Pokémon para restaurar la resistencia del Pokémon herido. Eres muy fuerte, Mael. Después de entregarle el Pokémon, Ash miró de repente a Mael. Tú también. Mael se tranquilizó suavemente en respuesta, luego surgió un dejo de burla. Debería decir, como se esperaba de un competidor del top 8 de la Liga Unova. Ash, que al principio todavía estaba un poco emocionado, tropezó ante las palabras de Mael y se rascó la cabeza, un poco avergonzado. Esta conversación dejó a algunos de los presentes un poco confundidos, a excepción de Rosa. ¿Eh?
exclamó Rosa, y luego miró a Ash, como si reflexionara. De repente, aplaudió, como si se diera cuenta de algo. Ash, ¿no serás esa persona del último Unova? Torneo. Antes de que pudiera terminar la frase, Mael le tapó la boca. En cuanto a por qué la interrumpió, después de todo, Serena todavía estaba cerca, por lo que era mejor salvarle las apariencias a Ash. Rosa seguía diciendo algo, pero de repente su boca fue tapada. El roce de unos labios y una mano hizo que la tímida muchacha se sonrojara instantáneamente, tartamudeando y sin poder hablar. Al ver esto, Mael liberó su mano de la boca de Rosa y casualmente inventó una mentira para suavizar las cosas. Mientras tanto, Shota y Serena estaban completamente confundidas, mientras que Clemont y Bonnie intercambiaban sonrisas cómplices. A altas horas de la noche, el profesor Sycamore se reunió a todos los equipos que participaban en el campo de entrenamiento en la playa, mientras él, sentado en una plataforma alta, anunciaba alegremente a todos. Tengo una sorpresa para todos. En la última noche del campamento de verano Pokémon, recuerden esta maravillosa semana con sus Pokémon y los fuegos artificiales. Cuando las palabras del profesor Sycamore cayeron, el brillante cielo nocturno inmediatamente se estalló en deslumbrantes fuegos artificiales. Por un momento, todos los presentes miraron hacia arriba, admirando los espléndidos fuegos artificiales. Ash, sin embargo, parecía un poco distraído. Entonces, como si hubiera tomado una decisión, se acercó lentamente a Mael. Mael. Al escuchar el sonido, Mael finalmente apartó la mirada de los fuegos artificiales y miró a la persona que había llegado. ¿Qué pasa, Ash? La próxima vez, definitivamente te venceré, así que peleemos de nuevo la próxima vez, dijo Ash, mirando a Mael con determinación. Mael quedó momentáneamente atónito ante esto. Tenía que admitir que era muy propio del estilo de Ash. Espero que nuestra próxima batalla sea en la liga, dijo Mael, con una sonrisa en sus labios, mientras extendía un puño hacia Ash. Ash, sin dudarlo, también extendió un puño y lo golpeó contra el de Mael. Seguro que sucederá. Pikachu PF. Después de todo eso, Mael se sintió levemente, luego se dio la vuelta y saludó a Ash. Ash, mientras tanto, suspiró, luego apareció una sonrisa en su rostro mientras miraba a Pikachu en su hombro. Pikachu, tenemos que hacernos más fuertes. Y Pikachu simplemente avanzando con firmeza, respondiendo al entusiasmo de Ash. Pikachu PF. Del otro lado, Mael sacó silenciosamente su Alola. Sacó la Pokédex de su bolsillo, encontró un número familiar y lo marcó. Casi tan pronto como Mael presionó el botón de marcar, el otro lado contestó. Hermano Mael. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lillie? Al escuchar la voz familiar, el tono del otro lado del teléfono era algo alegre, pero también tenía una matiz de resentimiento. De verdad, hermano Mael, ¿no me consideras un amigo? Hace tanto tiempo que no me contactas. Siendo honesto, Mael no había contactado con Lillie por mucho tiempo. La razón principal era que, desde su llegada a Kalos, su mente estaba completamente centrada en criar Pokémon y ganar medallas de gimnasio. Mael sonrió impotente. Bueno, tú tampoco me contactaste, ¿verdad? Eso es diferente. Mael negó con la cabeza. Incluso a través del teléfono, podía imaginar a Lillie haciendo pucheros con la mitad de la cara hinchada. Entonces Mael abrió silenciosamente su cámara y apuntó hacia los espléndidos fuegos artificiales en el cielo. ¡Guau, qué bonito! La joven parecía no ver casi nunca fuegos artificiales y quedó inmediatamente cautivada por el hermoso paisaje. Este es un campamento de verano Pokémon. El profesor Sycamore de Kalos me invitó. Genial. Una voz envidiosa llegó del otro lado del teléfono. En Alola, donde la liga Pokémon aún no se había establecido, los campamentos de verano, como era de esperar, no existían. Sin embargo, la escuela Pokémon organizaría periódicamente actividades prácticas extracurriculares. Ah, por cierto, hermano Mael, ¿quién era esa chica de la Turo que me enviaste la última vez? Esa es la ciudad de Shalour, líder de gimnasio. Me acaba de dar una insignia. Viajé con ella un tiempo por algunas razones. Mael respondió sin dudarlo. Naturalmente, sabía a qué se refería Lillie. Ah, claro. Lillie quería decir más, pero otra voz femenina vino del otro lado del teléfono. Mael, entonces estás aquí. Inmediatamente después se escuchó la voz familiar de Mael. Lo siento, Lillie, tengo algunas actividades aquí. Hablaré contigo más tarde. Antes de que Lillie pudiera responder, la llamada de la Pokédex ya había terminado. ¿Qué pasa, Rosa?
Mael guardó el teléfono en su mochila, mirando con cierta confusión a la chica que se le había acercado de repente. Por alguna razón, la chica, usualmente algo ingenua y desprevenida, parecía un poco tímida en este momento. La mirada inquisitiva de Mael era como una antorcha en los ojos de la niña, haciendo que sus mejillas se sonrojaran. Los fuegos artificiales que florecían en el cielo también parecían decorar intencionalmente la atmósfera actual, lo que de repente le dio una sacudida a Mael. Sin embargo, Mael no decidió evitarlo. Después de todo, no era tan narcisista. ¿Y si se trata de un asunto más importante? Mael, ¿a dónde irás para tu próximo gimnasio? Después de un largo rato, una voz suave como el zumbido de un mosquito finalmente salió de la garganta de la chica. El gimnasio de tipo planta de Ciudad Coumarine. ¿Por qué? Respondió Mael. Entonces, ¿puedo ir contigo? Tras decir esto, la chica finalmente levantó la vista y miró a Mael con cierta expectación. Mael simplemente frunció los labios ante esto. Así que, después de todo, era el asunto. Realmente no entendía por qué esta chica estaba haciendo una escena como si fuera una confesión. ¿Por qué era como Shota antes? Está bien, pero calcula que regresaré a Alola después de obtener mi cuarta insignia de gimnasio, pensó Mael por un momento y luego dijo. Esta fue una decisión que Mael había tomado recientemente. Tras su encuentro en la cueva del reflejo, sintió un fuerte deseo de regresar a su ciudad natal. Además, sus habilidades habían mejorado mucho, y era hora de completar la gran prueba de Alola. De acuerdo. Sin embargo, Rosa claramente no había escuchado. Parecía solo haber oído la aprobación de Mael. Entonces, por favor, cuida de mí de ahora en adelante. La chica, que antes mostraba tímida, ahora estaba claramente abrumada por la emoción. Sonrió con energía y le tendió la mano a Mael. Mael quedó atónito. Tras un largo momento, extendiendo la mano y estrechó la de Rosa. Esta escena le recordó a Mael la primera vez que conoció a Rosa. Parecía que también se habían estrechado las manos de esa manera. En ese momento, un fuerte estruendo estalló de repente en el cielo. Fue el fuego artificial más deslumbrante en el cielo nocturno. Esto hizo que tanto Mael como Rosa miraran al cielo simultáneamente. Estos fuegos artificiales fueron particularmente llamativos en el cielo oscuro, y la luz que emitían ahora cayó sobre Mael. Y Rosa estaba a punto de decir algo, pero cuando miró a Mael a su lado, quedó ligeramente aturdida, seguida por la cálida sensación en su mano. Esto la puso inmediatamente nerviosa, sus mejillas se pusieron rojas e incluso sus manos sudaban ligeramente. Esto hizo que ella retirara apresuradamente la mano, bajando inmediatamente la cabeza avergonzada. Bueno, entonces está decidido. Nos vemos mañana. Entonces, la niña, llena de pensamientos, desapareció de la vista de Mael. Mael observó en silencio la huida algo presa del pánico de Rosa, inclinando la cabeza confundida. ¿No estamos en el mismo dormitorio? A la mañana siguiente, el profesor Sycamore anunció que el equipo Mudkip había ingresado al Salón de la Fama del Campamento de Verano Pokémon, y luego dio un discurso de clausura. Después de todo esto, muchos Pokémon el entrenador se despidió del profesor, y Mael y Rosa hicieron lo mismo, en un bosque camino a Ciudad Seawinks, Mael y Rosa se tomaron un breve descanso para entrenar a sus Pokémon. Eso es genial, Kirlia, elogió Mael, mirando a Kirlia controlando una roca gigante con confusión, su rostro lleno de alegría. Al escuchar los elogios de Mael, Kirlia se concentró en silencio, luego volvió a colocar la roca en el suelo, antes de darse cuenta de la vuelta y sonreírle a Mael. Mael se enojó, luego extendió una mano, se inclinó y acarició la cabeza de Kirlia como estímulo para su diligente entrenamiento. La flor eterna se sentó tranquilamente en el hombro de Mael, también sonriendo mientras observaba a Mael y Kirlia. Sin embargo, una mirada llena de decepción desde no muy lejos se fijó en Mael. Como iba a desafiar al gimnasio de tipo planta en Ciudad Alas Marinas, Mael sin duda tuvo que prepararse adecuadamente. Todos los Pokémon de Mael, excepto Flor Eterna, se entrenaban cerca. Lo primero que había que considerar era la selección de candidatos para el próximo desafío de gimnasio. Además de Kirlia, quien ya había aceptado, quedaban 2 plazas disponibles. En cuanto a los 2 lugares restantes, Mael se los dio a Ribombee y Brione. Primero, Ribombee, por supuesto, es obvio. Tiene ventaja de tipo, una excelente reserva de movimientos, una telaraña pegajosa que aporta al equipo y movimientos de tipo bicho, hada y psíquico muy potentes. Mael también es particularmente hábil con ataques rápidos. En ese momento, Mael la estaba aprendiendo el movimiento danza aleteo.
En cuanto a Brione, aunque está en desventaja de tipo contra el gimnasio de tipo planta, Mael demostró que la táctica principal del gimnasio de Ciudad Xiaoings era día soleado combinado con clorófila. Entonces, Mael quería que Brione aprendiera el movimiento danza de la lluvia durante este tiempo. Al otro lado, Brione estaba de pie junto al arroyo, con la mirada fija en Mael. Entonces giró la cabeza en silencio. Su reflejo estaba invertido en el lago. Un rostro delicado y hermoso, pero a la vez triste. Sonido, sonido. Brione suspiró en silencio al ver el lago en calma. Ella no estaba celosa de que Kirlia y Mael fueran tan cercanos. Estaba preocupada por otras razones. Al desafiar al gimnasio azafrán, Brione sintió una profunda sensación de impotencia. Al ver a sus otros compañeros de equipo crecer hasta tal punto, sintió que su propio crecimiento era demasiado lento. Después de todo, ella era el primer Pokémon de Mael. Por su estatus, se la consideraba la hermana mayor del equipo, pero ahora su fuerza estaba casi al límite. Brione, ven a comer, llamó Mael a Brione, que no estaba lejos, con una sonrisa. Al oír la voz de Mael, Brione se recuperó lentamente de su abatimiento. Caminó en silencio hacia Mael, fingiendo indiferencia. Mael ya había servido comida Pokémon para todos los Pokémon, incluido el Pokémon de Rosa. Actualmente, el equipo de Rosa solo estaba formado por 4 Pokémon. Además de su Pokémon inicial Servine, había un Pawniard, un Lampent y un Rufflet. Durante un rato, todos los Pokémon se reunieron en el comedor, comiendo con entusiasmo. La energía consumida durante el entrenamiento solo podía reponerse con la comida Pokémon. Después de ver a todos los Pokémon comiendo, Mael comenzó a preparar el almuerzo en silencio. Rosa observaba en silencio desde un lado, también feliz, sin otra razón que saber lo deliciosa que era la comida de Mael. Aunque Brione comía a pequeños bocados, su corazón aún estaba un poco alterado. Sentía que su fuerza actual estaba agobiando a todo el equipo. Aunque Brione ocultaba muy bien sus emociones, esto no podía ocultárselo a Kirlia, quien, como Pokémon emocional, estaba cerca. El cuerno naranja de su cabeza estaba cubierto por un tenue halo. Kirlia detuvo su pequeña mano que sostenía la comida del Pokémon e inclinó la cabeza hacia Brione. Kirlia llevó lentamente su comida y se sentó frente a Brione, tomando un gran puñado de su propia comida con su pequeña mano blanca como la nieve y colocándolo silenciosamente en el recipiente de comida de Brione. Aunque era un Pokémon emocional, solo sabía que Brione se sentía ansiosa en ese momento. Se desconocía la razón específica de su ansiedad. Al ver la comida extra en su plato, Brione miró hacia arriba y vio la expresión sonriente de Kirlia. Kirlia F, ¿puedes decírmelo, hermana mayor Brione? Brione se quedó atónita por un momento. Siendo sincera, no esperaba que Kirlia se diera cuenta y viniera a consolarla. Justo antes, Kirlia todavía era una niña que necesitaba su cuidado y atención, pero ahora ella la consolaba a cambio, lo que la hacía sentir un poco aturdida. Sonido, sonido. Kirlia también ha crecido mucho. Sonido, 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 todos hemos crecido mucho, pero yo, a esta adorable hermana menor, Brione inesperadamente no le ocultó nada. Quizás esa era la singular simplicidad de Pokémon. Kirlia F, pero creo, hermana mayor Brione, que siempre ha sido la hermana mayor hermosa, segura y fuerte a mis ojos. Kirlia llamando con dulzura. Los 7 meses de entrenamiento en solitario la habían hecho crecer mucho, pero en cuanto a la atención a los demás y la etiqueta social, seguía anclada en el pasado. Las dificultades pasadas no le habían arrebatado la inocencia. Intentó animar a Brione a su manera. ¡Guau, qué rico! En la otra mesa, Rosa le dio un mordisco a los fideos fritos que Mael acababa de preparar y dejó escapar un murmullo de satisfacción. Era un plato común y corriente de fideos fritos, pero en las manos de Mael, era como si hubiera hecho florecer flores. Incluso el color era mucho más vibrante, y el sabor era indescriptible. Mael, esta habilidad ya puede rivalizar con la de un chef de 5 estrellas, Rosa no pudo evitar elogiar. Tengo bastante experiencia en esta área, Mael se rascó la cabeza un poco incómodo, pero estaba excepcionalmente feliz por dentro. Vamos, ¿a qué chef no le gusta que lo elogien así? Rosa apuntando con una sonrisa, luego comenzó a devorar su comida, sin mostrar ninguna restricción femenina, solo un fuerte deseo por una comida deliciosa. Ahora sentía que Mael era realmente deslumbrante. No solo era excelente entrenando Pokémon, sino que su dominio personal era excepcional, e incluso sus habilidades culinarias la habían conquistado por completo. Al ver a Rosa comiendo felizmente, la boca de Mael se curvó en una sonrisa y comió tranquilamente su propia comida.
Después del almuerzo, Mael no decidió continuar viajando, sino que continuó entrenando al siguiente Pokémon. Primero observar el entrenamiento de Ribombee desde un costado y, en general, el entrenamiento de danza aleteo de Ribombee había mostrado cierta mejora. Esto hizo que Mael se diera cuenta de lo realmente sobresaliente que era la comprensión de Ribombee. Bien hecho, Ribombee, elogió Mael, luego extendió una mano, indicándole a Ribombee que se quedaría allí. Al oír la voz de Mael, Ribombee detuvo su diligente entrenamiento. Juguetonamente, no siguió sus instrucciones, sino que aterrizó sobre su cabeza. Entonces, Ribombee extendió sus dos pequeñas manos y, con una sonrisa, tiró del cabello blanco de Mael. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? Dijo Mael, haciendo una mueca de dolor y con cierta impotencia, agitando una mano sobre su cabeza para ahuyentar a Ribombee. Justo cuando la persona y el Pokémon estaban retozando, Kirlia se acercó lentamente a Mael. Mael y la repentina y ligeramente preocupada voz en su mente hizo que Mael volviera a sus sentidos, y miró a Kirlia algo ansiosa frente a él. ¿Qué pasa, Kirlia? Preguntó Mael desconcertado. Al ver a Mael y Kirlia, Ribombee también dejó de hacer sus travesuras en silencio y permaneció obedientemente sobre la cabeza de Mael. En ese momento, Flor Eterna había sido devuelta a su Pokéball para descansar. Brione está muy ansiosa. Al escuchar la respuesta de Kirlia, Mael se quedó atónito por un momento, luego miró a Brione a la distancia con una pizca de incredulidad. De inmediato, Mael frunció el ceño. Notó que algo andaba mal con Brione, y realmente no esperaba que la usualmente juguetona Brione, que era como Ribombee, tuviera un momento así. Entiendo. La consolaré adecuadamente, sonriendo Mael, acariciando la pequeña cabeza de Kirlia. Luego le ordenó a Kirlia y Ribombee que continuaran con su entrenamiento, ya que eran los Pokémon programados para luchar en el próximo partido de gimnasio. Ribombee se movió rápidamente y luego se sumergió de nuevo en el entrenamiento. Después de todo, la conversación anterior fue un intercambio telepático entre Kirlia y Mael. Ella no sabía qué había sucedido. Kirlia, sin embargo, simplemente observar la marcha de Mael, perdida en sus pensamientos. Mael caminó en silencio hacia Brione, quien entrenaba sola junto al arroyo. No pudo evitar suspirar por dentro. Kirlia realmente había madurado. Brione miró tranquilamente su reflejo en el agua, luego sacudió vigorosamente la cabeza, aparentemente animándose a sí misma. Poco a poco, usó su cola para ponerse de pie, cerró los ojos y comenzó a cantar hacia el cielo. Su voz tenía una leve fluctuación de energía, y las nubes blancas en el cielo, como si respondieran a su canto incomparable, se reunieron lentamente, convirtiéndose en la audiencia más fiel de Brione. Pero Brione aún era un poco pequeña. Después de un rato, las nubes blancas en el cielo se disiparon lentamente. Brione también detuvo lentamente sus movimientos y continuó mirando el agua tranquila. Había fracasado de nuevo. De repente se sintió tan estúpida. ¿Por qué no podía tener una excelente capacidad de comprensión como la de Ribombee? Pero justo cuando estaba pensando, una mano cálida se aterrizó sobre su cabeza inclinada. El calor familiar parecía extenderse lentamente por todo el cuerpo de Brione a través de la transferencia de calor de la mano. ¿Sonido? Esto hizo que Brione mirara hacia arriba confundida, encontrándose con el rostro sonriente de Mael. ¿Qué pasa, Brione? ¿Por qué te miras sola al espejo? Bromeó Mael con picardía. Sonido F. Sin embargo, Brione no retozó como de costumbre. En cambio, bajó la cabeza, impidiendo la mirada de Mael. Esta acción hizo reflexionar a Mael. Recordó la escena anterior. Brione no logrando aprender la danza de la lluvia. ¿Acaso Brione pensaba que era demasiado estúpida? ¿Que no podía aprenderlo, pasar a lo que pasara? Mael no pudo evitar pensar esto y luego preguntó. ¿Es porque aprender el movimiento es demasiado lento? Brione no habló, seguía con la cabeza gacha y emitía una débil respuesta, parecida a la de un mosquito, desde su garganta. Sonido F. Aunque el aprendizaje lento de los movimientos fue parte de la razón, no fue la más importante. ¿Cómo pudiste aprender tan rápido? ¿No es normal que un Pokémon común aprenda un movimiento así? Mael la consoló con dulzura. Había observado el comportamiento de Brione y se dio cuenta de que esa no era la razón principal. Mael miró la expresión algo abatida de Brione y, combinándola con los acontecimientos recientes, un pensamiento lo golpe de repente. ¿Sientes que tu fuerza actual es un poco débil? Al escuchar las palabras de Mael, el pequeño cuerpo de Brione tembló imperceptiblemente, pero Mael notó este pequeño detalle. Mael se enojó, sintiéndose algo aliviado.
Realmente no esperaba que el desánimo de Brione se debiera a esa razón. Para ser sincero, estaba bastante contenta. Como dice el dicho, sin un fuerte deseo de hacerse más fuerte, es difícil crecer. Brione poseía claramente lo primero. En cuanto al crecimiento actual, era simplemente un período lento de transición. Todo el entrenamiento de Mael para Brione durante este período fue casi enteramente una preparación para controlar la energía de su posterior evolución final. Mael abrazó a Brione en silencio y se puso en cuclillas en el suelo. Esta acción arrepentida obligó a Brione a levantar la cabeza y mirar el rostro sonriente de Mael. Mael simplemente extendió ambas manos y pellizcó las mejillas algo firmes y húmedas de Brione. Vamos, ten un poco de confianza, ¿de acuerdo? Brione escuchó las palabras un tanto de reproche de Mael y quiso bajar la cabeza, pero Mael estaba pellizcando su rostro en ese momento, impidiéndole hacerlo. Eres mi Pokémon inicial. Pase lo que pase, eres el más especial, siempre mi as. Dijo Mael con exasperación, y luego aumentó la presión en sus manos. Naturalmente, todo lo que decía salía de corazón. En el equipo actual, su Pokémon más querido era Kirlia, con el que mejor se manejaba era Ribombee, en quien más confiaba era Silveon, a quien más admiraba era Mawile, y la más fuerte era Flor Eterna. Pero para Mael, la única persona con un significado especial era Brione. Era su compañera desde antes de que comenzara su viaje. Solo ella era especial. Al escuchar las palabras de Mael, Brione quedó atónita. Aunque nunca le había importado a quién favorecía más Mael, siempre se había puesto en el lugar de la hermana mayor del equipo, respetando todas sus decisiones. ¿Pero qué Pokémon no quiere ser especial para su entrenador? Al escuchar las palabras de Mael, la expresión de Brione se iluminó un poco y miró al sonriente Mael con cierta emoción. Sonido F. La próxima vez, no puedes tener pensamientos tan tontos. Si no, la próxima vez, te pellizcaré la cara muy fuerte, ¿de acuerdo? Al ver esto, Mael soltó lentamente la mano de la mejilla de Brione, dándole una leve advertencia. Brione ascendió pesadamente, aparentemente habiendo vuelto a su estado habitual, y sopló burbujas por la nariz. Mael no pudo evitar sonreír levemente. Solo un Pokémon puro sería tan fácil de persuadir, pero lo que dijo fue totalmente sincero. Por supuesto, la mera persuasión verbal no fue suficiente para restaurar por completo el espíritu de Brione. Mael permaneció a su lado todos los días, ayudándola a completar su entrenamiento. Mientras tanto, él y Rosa buscaron entrenadores para luchar durante su viaje, acumulando experiencia para Brione. Los días transcurrían uno tras otro. En el camino, Mael y Rosa también pasaron por varias ciudades para reabastecerse, la lluvia caía a cántaros, cubriendo todo el bosque. Mael y Rosa estaban acurrucados en una cueva, resguardándose del diluvio exterior. Uf, qué mala suerte. Se quejó Rosa, escurriendo el agua de una esquina de su ropa. Mael solo pudo dar una sonrisa irónica y evitó mirar a Rosa en ese momento. Como acababa de llover, ambas ropas estaban empapadas, adhiriéndose fuertemente a sus cuerpos y volviéndose ligeramente transparentes. ¿Por qué no te cambias de ropa primero? Le sugirió a Mael a Rosa, dándole la espalda. Solo entonces Rosa reaccionó, bajando la mirada para observar su cuerpo, sus mejillas sonrojándose levemente. Ella miró a Mael de mala gana, pero a pesar de que él estaba de espaldas a ella, su espalda firme aún era visible a través de su ropa transparente. Respondió Rosa suavemente, luego le dio la espalda a Mael y se quitó la ropa. Después de cambiarse, Rosa se dio unas palmaditas en el pecho que se elevaba ligeramente, luego miró a Mael, que estaba de espaldas a ella, y después de un largo momento, infló la mitad de la boca. Está bien, ya puedes darte la vuelta. Mael ascendió, a punto de darse cuenta de la vuelta, cuando un grito lastimero llegó a sus oídos, lo que lo hizo detenerse. Entonces miró a Rosa, que no estaba lejos. ¿Escuchaste eso? Parece que hay algún sonido, respondió Rosa lentamente. Entre el repiqueteo de la lluvia, se oía un llanto triste. Debería ser algún tipo de gruñido de Pokémon, pensó Mael por un momento y luego dijo. Sin embargo, Mael no le prestó demasiada atención. Después de todo, nadie podía estar seguro de ese extraño sonido. Quizás simplemente lo habían malinterpretado. Además, no tenían tiempo para lidiar con esas cosas ahora. Mael se quitó la ropa mojada, se puso una ropa seca y limpia, luego llamó a Kirlia desde su cintura y encontró algo de leña relativamente seca en la cueva. Usó el fuego místico de Kirlia para encenderlo y secar su ropa empapada. La tenue y dispersa la luz del fuego disipó lentamente el frío de sus cuerpos. Mael abrazó a Kirlia, absorto en sus pensamientos.
En la actualidad, el entrenamiento de Ribombee en danza aleteo básicamente había logrado resultados iniciales. Lo único que faltaba era competencia. Sin embargo, la danza de la lluvia de Brione seguía siendo la misma, siempre a un pelo de distancia, quizás solo le faltaba ese último destello de intuición. Sal, Brione. Pensando esto, Mael sacó la Pokéball de Brione de su cintura y la liberó. Con un destello de luz, la figura de Brione apareció en el centro de la cueva. ¿Sonido? ¿Qué pasa, Mael? Preguntó Rosa, un poco confundida. Nada, Mael negó con la cabeza hacia Rosa, luego miró a Brione, quien también estaba un poco confundida. Brione, intenta sentir la lluvia y ve si puedes mejorar tu comprensión de la danza de la lluvia. Sonido. Brione, llena de entusiasmo, se acercó y se dirigió en silencio a la entrada de la cueva. Observó el repiqueteo de la lluvia y cerró lentamente los ojos. Intentó sentir las fluctuaciones de energía contenidas en el agua de lluvia con los latidos de su corazón. Pero en ese mismo momento, en medio del repiqueteo de la lluvia, se escuchó de nuevo el sonido de un grito lastimero. Esto hizo que Brione de repente levantara la vista. Sonido, sonido. Brione de repente giró la cabeza y miró a Mael con expresión preocupada. ¿Qué pasa? Preguntó Mael. Como si sintiera la confusión de Mael, Kirlia, sostenida en los brazos de Mael, se lo explicó en silencio en su mente. Un Pokémon está llorando. Al escuchar la explicación de Kirlia, Mael se quedó atónito, pero de repente volvió a la realidad. Así que el sonido anterior era, en efecto, el grito de un Pokémon. ¿Qué pasa, Mael? Preguntó Rosa con cierta preocupación al ver el ceño fruncido de Mael. Ella no sabía qué había pasado, solo que Mael parecía haber entendido algo. Un Pokémon está llorando, respondió Mael, luego caminó lentamente hacia la entrada de la cueva, observó la lluvia intensa y continua en el cielo, pensó por un momento y luego continuó. Esperemos un poco, Brione. Iremos a comprobarlo cuando deje de llover. Brione asintió, pero su expresión era innegablemente preocupada. Aunque no sabía exactamente qué había sucedido, aún podía sentir la tristeza del Pokémon que lloraba. Tras un tiempo indeterminado, el cielo se despejó lentamente. Las plántulas, dobladas por la lluvia, luchaban por enderezarse, como una declaración de victoria sobre el aguacero continuo. Mael recordó en silencio la Pokéball de Kirlia, sostuvo a Brione en sus brazos y salió corriendo de la cueva con Rosa. Sal, Ribombee. Mael tuvo un destello de inspiración y liberó a Ribombee de su cintura. Con un destello de luz, la pequeña figura de Ribombee apareció a la vista de todos. Ribombee, por favor busca cualquier Pokémon herido. Cuando Mael dio la orden, Ribombee se acercó, luego agitó sus pequeñas alas y lentamente desapareció de la vista de todos. Mientras tanto, Mael y Rosa no estaban ociosos, explorando sin rumbo fijo el bosque. Mael, mira esto, Rosa, que estaba buscando, pareció haber encontrado algo y rápidamente llamó a Mael. Al escuchar el llamado, Mael se acercó y miró las marcas deslizantes en el suelo, cayendo en la contemplación. ¿Debería ser el rastro de algún objeto pesado? ¿O de un Pokémon grande moviéndose? Vamos, Rosa. Seguiremos estas huellas, sugirió Mael, luego, sin esperar la respuesta de Rosa, continuó explorando a lo largo de las huellas, sosteniendo a Brione. Naturalmente, Rosa no dijo mucho, siguió de cerca a Mael y observó la dirección de las huellas. De repente, miró a Mael, que parecía un poco preocupado en la distancia, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Mael parecía prestar especial atención a los asuntos de los Pokémon. Aunque solo eran Pokémon salvajes, Mael trataba de sus problemas como si fueran suyos. Quizás por eso Mael era tan fuerte. Su cuidado excepcional por los Pokémon, y los esfuerzos de los Pokémon por responder al corazón de su entrenador, que es la forma más importante que tiene un entrenador de fortalecer a sus Pokémon. En algún lugar del bosque, en un lago. Un Pokémon de cuerpo azul, parecido a un monstruo acuático, estaba apoyado débilmente contra la orilla. Su piel azul claro estaba ligeramente rojiza, lo que indicaba que se sentía muy incómodo. Se apoyó en la orilla, emitiendo un grito lastimero. Ribombee estaba buscando sin rumbo en el bosque cuando un repentino sonido de paz llamó su atención. Agitó rápidamente sus pequeñas alas y llegó al lago. Al ver al Pokémon débil, las aleteó de inmediato y voló en la dirección que Mael le había indicado. ¿Encontraste algo, Ribombee? Preguntó rápidamente Mael, mirando al Ribombee que había regresado volando repentinamente. Ribombee ascendió, luego volvió a batir sus pequeñas alas y voló hacia la distancia. Mael y Rosa los siguieron de cerca y pronto llegaron a un lago.
Más precisamente, era un pequeño estanque. La superficie del lago era tranquila y clara, pero insondablemente profunda. Entonces, ¿dónde está el Pokémon, Ribombee? Mael le preguntó a Ribombee, mirando el estanque vacío. Ribombee agitó rápidamente sus pequeñas alas, extendió sus pequeñas manos e hizo un gesto en el aire, como si le explicara la situación a Mael. Fue solo después de la explicación de Kirlia que Mael se dio cuenta de que el Pokémon debía estar escondido en el estanque. Está bien, Brione, ahora depende de ti. Envíame abajo con una burbuja, sugirió rápidamente Mael a Brione, que estaba a su lado. Al ver esto, Brione se movió rápidamente. Luego, usando su cola, se levantó y, concentrándose intensamente, creó una gran burbuja en la punta de su nariz. Rosa, ¿quieres venir? Después de que Brione terminó de soplar la burbuja, Mael tocó la burbuja que lo envolvía con su dedo y le preguntó a Rosa. Rosa negó con la cabeza apresuradamente. Simplemente sentí que esa burbuja no era muy confiable. Mael no dijo mucho al respecto. Solo había preguntado casualmente y no esperaba que Rosa aceptara, ya que el movimiento en el agua dependería principalmente de Brione. Si hubiera una persona más, la presión del movimiento aumentaría y, en general, habría muchos inconvenientes. Rosa. Vamos, Brione. Brione ascendió y luego extendió lentamente su pequeña mano, empujándola a ella y a Mael hacia el agua del lago. Sumergido en el agua, Mael observaba con curiosidad el paisaje circundante. Después de todo, era la primera vez que experimentaba el método de Brione para sumergirse. En general, fue bastante novedoso. Como el agua del lago era bastante clara, incluso pudo ver las exuberantes plantas acuáticas que crecían no muy lejos. Brione empujó silenciosamente a Mael desde atrás, y pronto Mael notó un objeto peculiar. No muy lejos, se alzaban burbujas de una densa vegetación acuática. Era evidente que alguna criatura se escondía en su interior. Mael rápidamente ordenó a Brione que se dirigiera hacia las burbujas. Al adentrarse en las densas plantas acuáticas, Mael descubrió rápidamente la anomalía. Un Pokémon de tipo agua con cuerpo azul, parecido a un monstruo acuático con una capa dura en su espalda, yacía débilmente en el agua del lago. ¿Lapras? Exclamó Mael sorprendido. Mael conoció bien a este Pokémon. Ash también tenía uno en el anime, pero Mael prefería llamarlo con otro nombre. Lapras. Al mirar al débil Lapras, el cuerpo de Brione se detuvo por un momento y luego volvió a la normalidad. Mael, naturalmente, conocía la razón. Si su conocimiento era correcto, a juzgar por la herencia de Brione, su progenitor probablemente era un Lapras. En ese momento, el cuerpo azul claro de Lapras estaba ligeramente rojizo, lo que indicaba que estaba enfermo. Brione, por favor comunícate con él y pídele que se detenga en la orilla. Naturalmente, las medidas de rescate no se pudieron completar en el agua, por lo que Mael solo pudo intentar que Lapras atracara en la orilla primero. Brione ascendió, nadó lentamente hacia Lapras y le dio unas palmaditas en el cuerpo. Brione le dio unas palmaditas y Lapras abrió los párpados lenta y difícilmente. Luego, con Valentina, levantó su cuerpo débil, sin esperar a que Brione hablara. Una fluctuación masiva de energía se reúne en la boca de Lapras. En ese momento, ¿cómo era posible que Mael no viera que Lapras lo trataba como un enemigo? Ese era el ritmo con el que lo atacaba. Briona, Brione, Brione. Al ver esto, Brione corrió hacia adelante, como si quisiera explicar algo. Pero lo que le respondió fue la fluctuación de energía que se intensificaba gradualmente, lo que hizo que una gota de sudor frío corriera por la frente de Mael. En su situación actual bajo el agua, no pudo esquivarla en absoluto. Sin embargo, en el siguiente instante, todo el cuerpo de Lapras se puso rígido de repente, y luego la energía aterradora en su boca se disipó de repente y colapsó débilmente en el fondo del mar. Al ver esto, Mael respiró aliviado. Tenía la sensación de haber sobrevivido a un desastre, pero no tuvo tiempo de pensar mucho. Lapras parecía muy débil en ese momento. Sal, Kirlia. Mael sacó rápidamente la Pokéball de Kirlia de su cintura. Kirlia. Cuento contigo, Kirlia. Usa confusión para sacarlo a tierra. Al sentir la ansiedad de Mael, Kirlia no se molestó en responder. Sus ojos rojizos se envolvieron repentinamente en una aterradora luz azul. El enorme cuerpo de Lapras fue levantado a cierta distancia hacia arriba como si fuera obra de una mano gigante invisible, pero gradualmente, su movimiento se hizo más lento, e incluso hubo una leve tendencia a hundirse. Kirlia miró fijamente a Lapras, que estaba a poca distancia. Ya se le habían formado pequeñas gotas de sudor en la frente. La razón era simple. Esto era bajo el agua.
A diferencia de lo que ocurre en tierra, usar confusión bajo el agua requeriría un esfuerzo adicional para superar la presión del agua del lago. Al ver esto, Mael liberó rápidamente a Ribombee y Sylveon. Con la aparición de los dos Pokémon, la burbuja originalmente espaciosa de repente se vio abarrotada. Ribombee, psíquico. Sylveon, imitador. Mael dio órdenes de inmediato a los dos Pokémon. Al oír su tono ansioso, los dos Pokémon comprendieron la situación. Inmediatamente se estallaron con una fuerte luz azul en sus ojos, mirando fijamente a Lapras no muy lejos. Con la cooperación de los dos Pokémon, la presión de Kirlia se reduce considerablemente. Tras un período de esfuerzo, Mael y los Pokémon finalmente lograron llevar a Lapras a la orilla. Rosa esperaba sola en la orilla, contemplando en silencio la superficie del lago. Había pasado media hora desde que Mael se adentró en el lago, y durante esa media hora, la tranquila superficie del lago había permanecido completamente inmóvil. Esto preocupó un poco a Rosa, pero justo en ese momento, la tranquila superficie del lago se agitó de repente con una ola. Poco a poco, un gran Pokémon de cuerpo azul emergió lentamente del agua, seguido de cerca por Brione y la gran burbuja que arrastraba.